Los socios del gobierno ya no tienen ningún reparo en mencionar por todas sus letras, por todos sus fonemas, la cuestión de confianza. La cita de mañana en el Congreso, pleno extraordinario para hablar de los escándalos de corrupción del gobierno y del Partido Socialista, va a trasladar la imagen de un presidente exhausto y con un poder que únicamente le sirve como estrategia de defensa y como forma de bloquear la Moncloa. Resulta previsible lo que Pedro Sánchez volcará sobre el hemiciclo. No solo la conocida retahíla sentimental acerca del desgarro terrible que le supone ver a todo su círculo íntimo o en prisión preventiva o imputado o derribado por un escándalo ya sea de corrupción o de acoso sexual. El derroche emotivo irá acompañado de un volquete de medidas contra la corrupción, como si la corrupción fuera legal en España y como si hasta ahora robar en política fuera algo inevitable. Lo interesante será, por tanto, atender al castigo al que le someterán quienes le invistieron y quienes le mantuvieron en el poder, y si después del espectáculo siguen dispuestos a mostrarse cómplices de un presidente exhausto. Lo de mañana no es una cuestión de confianza porque no habrá una votación, pero la cita servirá para poder afirmar que si Pedro Sánchez no ha perdido todavía una cuestión de confianza, es porque no la ha convocado. Pedro Sánchez, después de elegir durante 7 años a números 2 corruptos, no es parte de la solución ni va a ser nunca parte de la solución, anuncie lo que anuncie. Me atrevo a decir que no va a anunciar ninguna de las cuestiones realmente relevantes, pero incluso aunque anuncie algo, la clave es que él no puede pilotar ese proceso de regeneración democrática porque ha demostrado que este PSOE es el mismo PSOE de siempre, este PSOE de la corrupción y del machismo. No, si algo anunciará. El problema es que lo que anuncie será como ruido blanco en el Congreso de los Diputados. Podemos es quien enarbola con más decisión la bandera de la izquierda anticorrupción. Ha recuperado la pose de Comité de Salud Pública con la que surgió de las cenizas del 15M. Y a pesar de que Yone Belarra, o Pablo Iglesias, o Irene Montero convivieron sin mayor reparo con José Luis Ábalos en el Consejo de Ministros, hoy afirman con toda decisión que el problema es Pedro Sánchez. Se llama Pedro Sánchez, que es quien nombró a Ábalos y a Cerdán y a Paco Salazar hasta que la situación ya fue insoportable para cada uno de ellos. La fiereza de la denuncia de Podemos deja en evidencia al resto de sus socios, pero muy en especial a quien describen como un mero apéndice del PSOE en el gobierno, que es Yolanda Díaz. Mañana la presunta lideresa de Sumar va a hacer otro despliegue performativo, que consiste en responder ella misma a Pedro Sánchez, como si ella fuera parte de la oposición y no del gobierno. Es la forma que tiene de mostrarnos a todos que está muy enfadada, enfadadísima, tan enfadadísima que ha decidido que vuelva a coger la puerta y se queda, porque si ella amenazara con romper el gobierno, Pedro Sánchez estaría obligado a convocar una cuestión de confianza. En Sumar ya se han producido tantas deserciones que la verdad es difícil saber quién sigue dentro del grupo y quién está ya en el grupo mixto. Creo que entre los últimos se encuentra Águeda Micó, que ya está en el grupo mixto, pero sigue siendo de Compromís, que es o era uno de los partidos con mayor peso dentro de la plataforma Sumar. Y Micó, desde luego, no se cuida de pronunciar con todos sus fonemas sí la cuestión de confianza. Realmente, si queremos comprobar que estas medidas se llevan a cabo y que hay una reconstitución, una restitución de esa confianza, pues no nos cerramos a la posibilidad de que esto pueda darse con una cuestión de confianza del presidente. ¿Por qué no? Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, la cuestión de confianza tiene unas consecuencias si se pierde. Bueno, si se gana también tiene unas consecuencias, y es que el gobierno sale reforzado. Es como un plus de legitimidad. Una renovada legitimidad para continuar la legislatura y agotarla hasta 2027. Pero si se pierde, tiene una consecuencia directa, que es que el presidente del gobierno está obligado a convocar unas elecciones. Lo de mañana no será una cuestión de confianza porque no habrá votación, pero también habrá una consecuencia, que es que el gobierno quedará muy debilitado, porque la imagen que trasladará a la opinión pública y a las cámaras es la de un presidente erigido en minoría de bloqueo, única y exclusivamente, sin ninguna mayoría parlamentaria ni posibilidad de desplegar un programa de gobierno. Sin más.
Por cierto, que Santos Cerdán ha recibido al menos una buena noticia del Congreso de los Diputados, de la mesa del Congreso, que es que percibirá los 20.000 euros de indemnización que le corresponderían por cese de actividad como diputado. Lo que alegan quienes están en contra de que perciba ese dinero es que cuando a uno lo despiden de su trabajo y el despido es improcedente, sí cobra una indemnización, pero si lo mandan a la cárcel, creo que no, ¿eh? La cita de mañana no solo viene precedida de declaraciones, sino también de decisiones judiciales que hacen que cualquier explicación de Pedro Sánchez sobre el alcance de corrupción de su gobierno, por el momento al menos, sea necesariamente provisional. Porque cada día hay novedades comprometedoras. Hoy sabemos que la Audiencia Nacional investiga a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y al exdirector general de Carreteras, bueno, nada menos que por 5 delitos. Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera están imputados. Lo que le imputan a Pardo de Vera es malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Y lo sabemos porque así consta en la resolución firmada el pasado 25 de junio por el juez Ismael Moreno, instructor de esto que se ha dado en llamar el caso Koldo, pero que excede desde luego a la figura de Koldo. Para autorizar el registro en su vivienda en Santiago de Compostela, pues firmó esta resolución Ismael Moreno y ahí vienen concretados los delitos que se le imputarían a Isabel Pardo de Vera. ¿Por qué ordenó el juez estos registros? Pues porque considera, en virtud de la investigación de la Guardia Civil, que tanto el papel de Isabel Pardo de Vera como el de Javier Herrero era de todo menos circunstancial. Porque la Guardia Civil vincula a Pardo de Vera con al menos 4 adjudicaciones amañadas. Y porque, además, resalta el interés que tenía Santos Cerdán en promocionarla, porque consideraba que eso le permitía conseguir más obras. Es decir, que era un elemento, a juicio de la Guardia Civil, necesario en la trama Isabel Pardo de Vera. Lo contrario de circunstancial, necesario para la adjudicación de más obras y el cobro de más mordidas. Hoy, además, ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado Francina Armengol, presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado, que ha vuelto a ofrecer una versión de sus relaciones con Víctor de Aldama, el presunto muñidor de esta organización criminal que llevó al núcleo de poder del gobierno y del partido, que, por decirlo muy amablemente, no se compadece con los hechos. Es que yo al señor Aldama, sinceramente, es que no le conozco, ni tenía conocimiento de él, ni por eso yo digo claramente, es que yo no he mentido, es que yo sí, repito, mi única relación con él es que él acompañó al señor Pepe Hidalgo. Claro, yo con quien me entrevisté y con quien conozco y con quien me reuní es con el señor Pepe Hidalgo. Yo el señor de Aldama ni le conocía, ni le conozco, ni sé nada más de lo que veo por los medios. Bueno, no parece. No parece que esto sea así. En una mentira semejante ya se pilló a Reyes Maroto. Y parece que Francina Armengol no está siendo todo lo precisa que debería. Esto también es una forma muy amable de decir que estaría mintiendo, porque hay WhatsApp de Francina Armengol con Víctor de Aldama en los que se percibe una familiaridad que hace que esta declaración que ha hecho en la Cámara Alta sea sencillamente increíble. Porque en plena pandemia se dirigió a él, a Víctor de Aldama, no él a ella, sino ella a él, como presidente de Baleares, para saber si conocía a alguien que le pudiera proporcionar mascarillas de niños, mascarillas pequeñas para niños, y entre emojis muy cariñosos, la verdad es que no se expresaban como dos desconocidos. Claro que ella, como le ha confirmado al senador Maillo del Partido Popular, no conserva los WhatsApps de aquella época. ¿Usted tiene todavía los WhatsApp con Koldo? ¿Los ha borrado? Yo me cambié de dispositivo y no los... Vaya. ¿Ha borrado los...? Señor Armengol, le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted ha borrado los WhatsApp con Koldo? Señor Maillo, yo creo que me está faltando al respeto, sinceramente. Es que yo no veo lógico en absolutamente nada. Le pregunto, ¿usted ha borrado...? Yo, señor Maillo, lo que usted... Oiga, por favor. Es que, siga contestando, claro, siga contestando. ¿Los borró, sí o no? Es un abuso absoluto. No, yo cambié de dispositivo. Huelga decir, porque usted y cualquiera lo sabe, que uno puede cambiar de dispositivo y conservar los WhatsApp, salvo que quiera borrarlos.
y han demostrado mucho celo en hacerlos desaparecer. Y es francamente ya bastante sospechoso este furor por hacerse con el ultimísimo modelo de móvil por parte de los miembros de este gobierno. Bueno, considerando al fiscal general del Estado miembro de este gobierno y a la presidenta del Congreso como miembro de este gobierno, porque ambos funcionan como prolongaciones en sus instituciones del gobierno. Y además tienen, como ven, los mismos hábitos, que es cambiar de terminal y borrar toda la información que pudiera resultar comprometedora o esclarecedora para la investigación de los hechos que se están investigando. Y hay más noticias que preceden o que están escribiendo el prólogo de la convocatoria de mañana de la cita del Pleno extraordinario en el Congreso. Esta, por ejemplo, el informe del Estado de Derecho de la Unión Europea, que es que la Comisión Europea le está pidiendo a España que acelere sus esfuerzos por erradicar la corrupción. En este informe sobre el Estado de Derecho, en el texto se menciona el caso Koldo y se menciona la imputación del exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y se califica de alto el riesgo de corrupción en la contratación pública y en la financiación de partidos. A este informe se ha referido Alberto Núñez Feijóo en X. Es un informe duro, ha dicho el líder del Partido Popular, que escribe: otro récord de Sánchez, el informe del Estado de Derecho más duro con España hasta la fecha. Hoy Alberto Núñez Feijóo, 2 días después del cónclave en el que fue reelegido presidente del Partido Popular, ha reunido a los grupos parlamentarios del Senado y del Congreso, a los diputados y senadores populares. Lo ha hecho en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. También se ha referido al informe la vicesecretaria de Regeneración Institucional, que también estrena cargo, y es Cuca Gamarra. Hemos recibido el informe más duro en estos términos. Es lógico, porque cuando hablamos de un presidente del gobierno acorralado por la corrupción, es evidente que lo único que nos puede decir ese informe es la lentitud en aplicar las medidas en luchar contra la corrupción. Lógico, porque tenemos al lobo cuidando de las ovejas si nos referimos en términos de lucha contra la corrupción. Un gobierno corrupto, evidentemente, no puede tener un informe que diga que se lucha contra la corrupción en nuestro país. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Una motera